Esta clase es sobre la Kabbalah del libro de Jonah, o el libro de Jonás, como se conoce en español. Vamos a hacer una pequeña introducción en vivo. Después yo voy a hacer unos videos más detallados utilizando cada uno de los versos y de los cuatro, vamos a decirlo así, capítulos como tal, en más detalle, un poquito más avanzado que hoy. Y la razón que voy a hacer eso es porque para estudiar el libro completo se tardaría como 3 horas, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer en el día de hoy es darle como una introducción de qué se trata el libro, cómo la Kabbalah ve el libro, desde el punto de la Kabbalah, qué significa como tal la misión del profeta Jonás, y cómo esto se aplica a lo que se conoce como el día del perdón, el día de la expiación, o en el judaísmo Yom Kippur. Yom Kippur se celebra este año el lunes. Es un día donde se básicamente un día de oración, se hace ayuno todo el día, no se bebe, no se come, no se hace nada que traiga placer al cuerpo como tal. Es un día nada más para dedicárselo al Creador. Es un día donde nosotros pedimos perdón al Creador como tal. Se dice que en Rosh Hashanah, que fue el año nuevo judío que celebramos anteriormente, el viernes pasado, se abre el libro de la vida y se abre también un libro que se le conoce como sí, el libro de la muerte también. Entonces se decide quiénes van a vivir, quiénes van a morir, o cuál va a ser el destino de cada persona en el próximo año. Entonces en Yom Kippur es cuando se decide o se sella como decir, ese destino como tal. Y por eso es bien importante estos días entre medio de Rosh Hashanah y Yom Kippur, en donde se dice que son los días de temor, son los días donde tenemos que pedir perdón todos los días, que tenemos que examinarnos internamente y de esa forma prepararnos para el día como tal del perdón. Rosh Hashanah se le conoce como el día del juicio, en donde salimos culpables o inocentes, ¿verdad? Y si saliéramos, vamos a decirlo así, de una forma culpable, lo cual se reconoce que mientras no hayamos corregido nuestro estado, vamos a decirlo así, en que nos encontramos, somos todos culpables, somos todos de alguna forma culpables. Y el día de la expiación, que es el día de Yom Kippur, a pesar de que somos culpables y merecemos la muerte en el sentido espiritual, se nos da una oportunidad de perdón, si hacemos el arrepentimiento correctamente. Y de eso se trata el libro de Jonás, sobre el por qué el Creador, con tantas oportunidades que tiene de, vamos a decirlo así, de deshacerse de la creación como tal que Él hizo en el ser humano, no lo hace. Y es porque Él es bien que hace bien, Él es misericordia, Él es todo perdón. Y por más cosas que haga el ser humano, siempre busca la forma de excusar y dar una nueva oportunidad, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver también si leemos en el Génesis. Cuántas cosas no pasaron en el Génesis y como quiera dio una nueva oportunidad. Aunque hubo juicio con las aguas en el tiempo de Noé, como quiera hizo un pacto para darle una nueva oportunidad a la humanidad para corregirse. Y sigue haciendo lo mismo durante diferentes generaciones. En este caso, en el libro de Jonás, lo que vamos a estudiar es sobre lo que se conoce como el tikkun. El tikkun significa en hebreo corregir o arreglar. Tikkun, para definirlo correctamente, es algo se rompió y tenemos que volverlo a poner como estaba, ¿verdad? Hemos roto espiritualmente muchas cosas y ahora tenemos que enmendar, volver a sanar esas fisuras que creamos espiritualmente. También la otra palabra que es clave en el libro de Jonás es Teshuvah. Teshuvah significa arrepentimiento.
Arrepentimiento no significa solamente decir que uno lo siente, que uno pide perdón, algo así. El arrepentimiento es algo bien interno, interno en el sentido de que es tiene que ver con el tikkun de alguna forma, en el sentido de que es, para explicarlo bien, teshuvah. Shuvah significa volver, ¿verdad? Volver, shuvah, volver. Pero si dividimos esta palabra en teshuv, que significa volver, ¿verdad? Y la hey, que es la última hey del yo he o he, a ver si puedo ponerlo aquí. Esta hey aquí es, por ejemplo, tenemos en este momento el Yod He Vav, y esta He está perdida porque está en nuestro mundo. Y la Teshuvah significa devolver esta He al nombre de Dios y completar el nombre de Dios de Yod He Vav He. En otras palabras, corregir lo que se conoce en nosotros el egoísmo. Eso es Teshuvah, como tal. Por eso este libro tiene que ver con Teshuvah. Además que Teshuvah, arrepentimiento, es el tema desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur. ¿Okay? El otro es Gilgulín. Gilgulín significa reencarnación. Pero algo que tenemos que tener bien claro, esta no es la reencarnación que se habla en el hinduismo o en el budismo. La reencarnación en la Kabbalah es muy diferente. La reencarnación en la Kabbalah es muy diferente. En el hinduismo y en el budismo se enseña como que la persona, cuando reencarna, sabe quién era en vidas anteriores, sabe, es como decir la misma persona todo el tiempo en diferentes cuerpos. En el caso de la Kabbalah no es ese sentido. Lo que reencarna es la Neshama, un espíritu. Por eso van a ver en muchos escritos, incluyendo en el cristianismo, se habla que la persona reencarnó, pero reencarnó no como decir la persona anterior, sino que nació con el espíritu de alguien en el pasado, pero no es esa persona. Es alguien diferente que tiene esa luz que pertenece a otras personas. Por ejemplo, hay un libro que se llama Sha'ar HaGilgulin, que fue escrito por el Arizal, donde se habla sobre las diferentes reencarnaciones. Vamos a ser honestos, muchas cosas hay que no son muy para creerse, ¿verdad? Pero habla de la corrección del alma. El alma nace, pero no sabe quién era en vidas anteriores. Pero sí, algunos cabalistas pueden definir si la persona nació con el espíritu, por ejemplo, de un rabino bien importante en el pasado. Y no es que ese rabino reencarnó, sino que ese rabino lo que hizo fue impregnó el alma de esa persona para seguir haciendo las correcciones que el alma de ese rabino necesitaba corregir en vidas pasadas. En otras palabras, aquí no estamos hablando de almas individuales, sino de almas colectivas que se ayudan unas a las otras. Por ejemplo, una sola alma puede nacer en diferentes cuerpos, como diferentes almas pueden nacer en un solo cuerpo, ¿verdad? Y así como lo vamos a ver en la Kabbalah. Por ejemplo, cuando decimos que Elías va a volver, es un solo hombre o algo así, antes que venga el Mesías. Y en realidad es esa luz que se conoce como Elías, o la Neshama de Elías, que puede reencarnar quizás en un ser humano, o en muchos seres humanos a la misma vez, en donde crea lo que se llama la conciencia de Elías. La conciencia que va a abrir las puertas hacia el Mesías. ¿Okay? Igual que la conciencia mesiánica no necesariamente es un hombre como tal que van a ser, que tiene la conciencia del Mesías, sino que para que eso se manifieste de esa forma tiene que primero manifestarse la conciencia mesiánica en nosotros. Y eso es lo que la Cábala quiere fomentar, la conciencia mesiánica, en el que nosotros, voy a decirlo así, nos tenemos que convertir en ese Elías que le abre la puerta al Mesías. Y esa es la conciencia mesiánica. Y después vamos a hablar sobre Yom Kippur, que tiene que ver esto, ¿verdad? Las correcciones que vamos a hacer de acuerdo a la Kabbalah y de acuerdo a lo que aprendemos en el libro de Jonás. Y de esa forma entender que el día del perdón es una forma de nosotros participar en la misericordia o en la luz de la misericordia del Creador. De que tenemos que ser iguales.
No sé si han leído el libro de Jonás, pero a lo último Jonás siempre así, fue un profeta que en el libro que era testarudo, ¿verdad? Y a lo último, después que por fin hizo la misión, se arrepiente el pueblo y él sigue testarudo diciendo, tanto trabajo que pasé y mira, no los destruiste. Y cosas así, y es porque no, la Neshama todavía está confundida, no entiende. Vino aquí a corregir, no vino aquí a destruir, ¿verdad? Pero quiere la justicia del Creador. El Creador al último le dice, ¿tú crees que yo voy a destruir lo que yo creé? Tú sabes, hasta lo más mínimo es importante para el Creador. Y hasta lo más mínimo en la creación del Creador merece misericordia, incluyendo Jonás. ¿Ok? Ok, so vamos a empezar. ah, ¿Alguna pregunta antes de que empecemos? ¿Estamos bien? Ok. Ok. So, lo primero que tenemos que entender es que cuando hablemos de Jonás o Yona, vamos a conocerlo ahora por Yona. Yona es el nombre en hebreo como tal. Y es bien importante saber el nombre en hebreo de Yona. Es porque Yona significa paloma. Y ese significado es importante. ¿Ok? Después vamos a hablar sobre eso. Pero lo primero que tenemos que saber es, para poner el libro en contexto, es que este libro es un libro bíblico y se lee durante el servicio de Yom Kippur en la tarde. Es uno de los relatos que son conmovedores en el sentido de que el que lo estudia de una forma académica va a encontrar que como una ballena puede soltar la jona en el medio del desierto donde está Nínive. Nínive. Si buscan a Nínive en el mapas antiguos, Nínive estaba en el centro de un desierto. Entonces, como la ballena iba a soltar a Jonás en el desierto. Y en realidad ahí es donde el cabalista dice, donde están las contradicciones de la Torá y cosas así como pasa en los días. Si ustedes leen el relato de Noé, hay una contradicción en los días y las noches. Dice ciertos días y ciertas noches en unos versos y luego en otros versos dice unos ciertos días y unas noches diferentes. Y esas contradicciones son, aunque alguna gente las ve, los que lo miran desde el punto académico, los ven como errores dentro de los escritos o contradicciones, el cabalista no los ve de esa forma porque el cabalista sabe que hay una razón detrás de esa contradicción y es porque es un código. Todos estos libros son códigos espirituales, no son libros históricos. Y por eso una ballena, en este cuento, va a llegar al medio del desierto y soltar a Jonás, ¿verdad? Y es porque la palabra para ballena, Dagá, tiene una, un significado y ese significado lo vamos a conocer. También lo otro que tenemos que ver es que el libro de Yona utiliza también lo que se conoce como el lenguaje de las ramas. El lenguaje de las ramas es que se utiliza el lenguaje del mundo físico para describir cosas espirituales. Entonces, cuando hablamos en este caso, hablamos de un profeta, de Jonás, ¿verdad? Sabemos que quizás sí existió este profeta, quizás no existió, ¿verdad? Quizás esto es simplemente un cuento para darnos una clase de vamos a decirlo así, de enseñanza moral o espiritual o algo así. Pero suponiendo que haya existido esa persona, pues se usó el nombre de esa persona, quizá esta no fue la misión de esa persona, quizá esto no pasó de verdad, pero se utilizó esa persona, ese profeta o como tal, y el nombre de ese profeta en este cuento, porque en realidad lo que se quiere es utilizar algo del mundo físico para poder darle un significado espiritual. Quizá el profeta sí fue a Nínive, y Nínive sí se arrepintió y quizás pasó todo, quizás no con los mismos detalles que dice este libro, quizás el libro pone otros detalles, pero para explicar algo espiritual. Por ejemplo, ¿cómo nosotros sabemos en la Kabbalah que en el mundo espiritual existen ciertos niveles, ciertas, vamos a decirlo así,
ah, no solamente ciertos niveles, sino ciertas clases de energía. Lo sabemos porque cuando se estudia el tabernáculo y el templo, son símbolos físicos de lo que está en el mundo espiritual. Y bien claro, está en la Biblia, dice que el tabernáculo se creó de acuerdo al patrón que el Creador le enseñó a Moisés, ¿verdad? De acuerdo al patrón de lo alto. Moisés vio ese patrón y lo manifestó en lo que se llama el lenguaje de las ramas, que es un tabernáculo. El lenguaje de las ramas es el lenguaje de nosotros, de cosas físicas, y el lenguaje de las raíces es el mundo espiritual. Pero uno no puede describir el mundo espiritual porque no tienen nombres, esas cosas. De la forma que hay que describirlo es utilizando cosas físicas. Por ejemplo, Egipto es un país, ¿verdad? Mitzrayim. Pero para el cabalista, Egipto no es un país físico solamente. Egipto se utiliza como símbolo de lo que se conoce como nuestro estado egoísta que nos deja estancados. Significa estancamiento. So, Mitzrayim para el cabalista sí es un país, pero es la rama, o el lenguaje rama, de la raíz de algo que está pasando espiritualmente, que es el estancamiento. El faraón es el nombre de la rama, pero la raíz del faraón, de la palabra faraón, es nuestro ego y cosas así. Así que tenemos que verlo de esa forma. En este caso, vemos a Jonás, y Jonás es la rama de la raíz, que es la Neshama. La Neshama. ¿Y qué es la Neshama? Vamos a... La Neshama es una de las luces que existe dentro de nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Existen diferentes niveles. El primer nivel es Yehidá. Yehidá se considera como el punto de la Yod, de donde empiezan todas las letras hebreas. Yehidá, nosotros en el estado en que estamos, en el estado humano, nunca lo vamos a conocer. ¿Por qué? Yehidá significa Yihud. Yihud significa unión. Y eso solamente se va a conocer cuando estemos todos unidos como una sola alma, como un solo corazón. En otras palabras, cuando estemos en el estado edénico, en el mundo por venir, en donde todos somos de nuevo una sola alma. Eso con la última corrección se va a lograr, ¿verdad? Cuando de nuevo Adán se rompió en diferentes partes, cuando Adán vuelva de nuevo, se conoce la Yehida. Está en comunión directa con el Creador. Hay algo también, que es la letra Yod, y hay algo que sí tenemos una pequeña pista de lo que es, y es Hayá. Hayá significa vida, pero es una vida diferente a la de nosotros, es una vida eterna. Esta es la vida eterna que se habla mucho en las religiones. ¿Okay? Cuando se llama alcanzar la vida eterna, es alcanzar ese nivel de Jokma, que es la Yod. ¿Okay? Entonces existe un nivel que se llama Neshama, que es la segunda Hei. Y esa Neshama es lo que nosotros llamaríamos la chispa divina en nosotros. Cuando digo en nosotros, estamos hablando en nosotros, el ser humano. ¿Ok? El ser humano. Ya de aquí en adelante, estos tres, Neshama, Ruach y Nefesh, son los que van a estar interactuando en nuestra vida física. Y la Neshama, en este caso, es Yona, el profeta Yona. ¿Ok? Y cómo esta Neshama tiene que reencarnar en el cuerpo físico que es representado por el Ruach y el Nefesh. Y aunque está en un estado de conexión con la vida eterna, ¿verdad? Con Hayá, tiene que bajar al nivel físico y hacer una misión. Esa misión es de lograr elevar el egoísmo a un estado de altruismo, llevar esta Hei al nivel de esta otra Hei. En otras palabras, Malhut, que es egoísta, que es todo recibir, tiene que recibir lo que se llama la influencia o copiar, abinar. En otras palabras, tenemos que ser a imagen y semejanza del Creador. Y eso es lo que se trata. El Ruach es un nivel que conecta estos dos niveles. Si nos olvidamos de estas luces que están acá, ¿verdad? Y nada más miramos el nombre de Dios aquí,
lo que vamos a ver que Malhut somos nosotros. El mundo físico, el mundo de la acción. Serampin, que es esta Vav, es el mundo mesiánico. La Vina es lo que se conoce como decir la conexión con lo divino en nosotros. El Hayah es la vida eterna y el Yehidá es el jardín del Edén. ¿Ok? Para verlo de esa forma. ¿Ok? Ahora, ¿qué tiene que ver la Neshama, la Ruach y la Nefesh? La Nefesh tiene nuestro cuerpo animal, nuestro cuerpo físico, es animado por la Nefesh. La Nefesh, si no está conectada al Ruach y al Neshama, se considera que la persona está viviendo, pero se considera que la persona vive como si fuera un animal en el desierto, ¿verdad? Un animal no está conectado a nada de esto. Ya con el Ruach, la persona ya no está dirigiéndose al mundo solamente de acuerdo a los cinco sentidos y el placer y el dolor que existe en este mundo, sino que ya se conecta al Ruach. Ya se conecta, Ruach significa viento, se está conectando con el soplo de vida. Entonces ahí empieza uh, el nivel, vamos a decirlo de esta forma, mental, emocional, a trabajar en la persona de una forma que es muy diferente. Aquí es todo emociones y todo cuerpo físico, aquí ya es emocional y mental. Ya empieza a calcular, existe algo más allá de esto. ¿Cuál es el propósito de yo existir? Y ahí está el Ruach. Y ya cuando el Neshama empieza a conectarse con el Ruach y el Nefesh, ya estamos hablando de un nivel diferente, estamos hablando de un nivel donde la persona ya empieza a caminar en el mundo físico, pero como dicen, con los pies en la tierra y la cabeza en los cielos. Básicamente la persona empieza a pensar de esa forma. Ya de emoción y mente está ahora conectado a lo espiritual. ¿Me pregunta, Darly? Sí, ¿cómo hace uno para saber en qué estado está como persona? Cuando uno va cambiando de Nefesh a Ruach, luego a Neshama. Déjame ver si tú puedo contestar haciéndote una pregunta. ¿Por qué tú estás estudiando Kabbalah? Porque quiero conocer las cosas de Dios, quiero que mi alma conozca algo más de lo que uno ve o lo que uno siente. Eso es lo que Exactamente. Y ahí, quiero saber. ahí es donde tú sabes, ese es el nivel Ruach y la Neshama, que están empezando a interactuar. Básicamente es como si bajara las luces y ya están llegando a la vasija, entrando a la vasija, como hemos hablado en las otras clases. Ahí ya tú sabes que estás avanzando espiritualmente porque te estás preguntando algo que muchas personas no se preguntan. Muchas personas no se preguntan, eh, eh, hasta, vamos a decirlo así, gente que están hasta en la religión no se hacen la pregunta de, simplemente siguen ciegamente lo que la religión le enseña, pero no se preguntan, hay algo más detrás de esta escritura, hay algo más, tú sabes, escudriñar más. A veces, como me pasó a mí, uno está dentro de la religión y no siente conexión. Cuando no siente esa conexión, la persona se siente mal porque se cree como que no estoy conectándome con Dios y no es con Dios, es que el alma te está diciendo estoy vacía, necesito la luz y esa luz la tiene que buscar de una forma. Es donde viene, necesito saber más sobre lo espiritual y menos de lo religioso, ¿verdad? Ah, pero si es una persona religiosa o sigue la religión, entonces el buscar eso espiritual enriquece la religión. Es decir, ya la religión no son prácticas, ya la religión tiene un sentido del porqué. Por eso mucha gente, y quizás tú me has escuchado, he estado mucho en todas las clases básicamente, que hay gente que son cristianos, mucha gente que estudia Kabbalah son cristianos, y a veces piensan que tienen que dejar de ser cristianos para estudiar la Kabbalah, porque la Kabbalah se considera Kabbalah judía, ¿verdad? Y la Kabbalah es universal, no es necesariamente judía como tal. Y no necesariamente tienen que dejar su religión. Estudiar la Cábala y van a ver que el cristianismo se les enriquece más porque van a entender el porqué de ciertas cosas que se enseñan
que no se explican bien porque se están explicando desde un punto de vista teológico, no desde un punto de vista espiritual. Y ya cuando lleven el punto de vista espiritual, entonces el punto de vista de las prácticas religiosas, el punto de vista teológico, le hace más sentido y le enriquece la práctica. ¿Okay? Ahora, Neshama, Ruach y Nefesh es, cuando estén estudiando el libro de Kabbalah, se le van a conocer como Naran. Naran es porque utilizan nada más las primeras letras, NRN. ¿Ok? So, ustedes ven una NRN en un libro traducido en español de cabalistas antiguos y cosas así, ellos están hablando de la Neshama, Ruach y Nefesh. ¿Ok? Esto ya un poquito en nivel intermedio, pero para que se vayan acostumbrando que para ellos no decir Neshama, Ruach y Nefesh, ellos ponen nada más las primeras letras de esos nombres. Naran. Como Serampin, a veces van a ver que Serampin no se escribe Serampin, nada más se escribe la Z y la A. Y ya cuando uno está acostumbrado a que la Z y la A es Serampin, ya después se vuelve natural estudiarlo de esa forma. Ok. So, el libro de Jonás, como dije, he leído en el templo, por lo menos en los templos judíos, en la tarde de Yom Kippur. Jonás vivió en el año 700 antes de la era común. Y él estaba decidido, su misión era ir a viajar a Nínive y hacer que esa ciudad se arrepintiera, ¿verdad? Antes que Dios trajera juicio a esa ciudad. Pero él estaba decidido a huir de Dios todo el tiempo. Pidió que viajara de Jerusalén a la capital de Siria, de Nínive, ¿verdad? Dios le pidió eso y que tratara de influir a la gente, a la población de Nínive, a que se arrepintieran de las formas en que estaban actuando, que eran formas corruptas e inmorales. No sé si se acuerdan que yo he hablado que en lo espiritual no existe la coerción. O sea, no es para ir allá y obligar a la gente a que tienen que arrepentirse, sino tiene que influenciarlo. ¿Por qué? Porque la teshuvah, el arrepentimiento, tiene que nacer de adentro de la persona, del corazón. No puede ser obligado. Cuando es obligado, la persona se arrepiente, pero porque le tiene miedo a algo, ¿verdad? Tiene que ser natural, tiene que ser porque la persona lo siente como tal. Es un arrepentimiento por amor, porque no se está haciendo ninguna coerción, pero a la misma vez, si la persona no logra ese estado, entonces va a tener que hacer un arrepentimiento por dolor, que es el juicio que viene. Y eso es lo que trata el Creador hacer, en este caso, mandar a Jonás para que este grupo de personas se arrepienta y no corrijan sus modos de vivir por medio del juicio, sino por medio del amor. Ahora, Jonás, en vez de ir a Nínive, lo que hace es que se va a Jaffa, que es una ciudad portuaria, y aborda un barco que va a viajar a Túnez, y Túnez es una área en África, y allí él pensó que mientras más lejos se fuera, más lejos estaría del Creador. Pero todos sabemos que el Creador está en todas partes, ¿verdad? Por más lejos que te vayas, es lejos para el ser humano en distancia, en tiempo y espacio, pero para el Creador no existe eso, porque el Creador creó todo, ¿verdad? Entonces lo que hace es que mientras está en ese barco, el Creador, como dice en el libro de Jonás, de Jonás, entonces Dios lanzó un poderoso viento hacia el mar, y hubo una gran tempestad en el mar, de modo que el barco parecía probablemente que iba a naufragar. Entonces Jonás aceptó sobre sí mismo la culpa de la tormenta que amenazaba la vida de él y de aquellos que estaban en el barco, ¿verdad? Y la razón que él hizo eso porque él sabía que eso estaba pasando porque él estaba huyendo del Creador. Entonces Jonás le sugirió a ellos que lo tiraran al mar, ¿verdad? Y el mar se calmará sobre ti porque sé que es por ti que gran tempestad está sobre nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa? Básicamente ese es el principio del libro de Jonás. Huyó,
se embarcó y en ese barco ocurre una tormenta y vamos a ver unos detalles de ciertas personas, como el capitán y las otras personas que están en ese barco, y qué significa el barco y qué significa la ballena, ¿verdad? Cuando lo arrojan. Ok. So, vamos a ver la clave para estudiar el libro de Jonás. Deja salirme de aquí para que vean. Ok. Lo primero es, estas son las claves, o sea, para estudiar el libro de Jonás, para que sepan. Yona significa paloma, el alma interior, la Neshama, ¿ok? El nivel de Neshama. ¿Por qué se utiliza el nombre de Yona, que significa paloma? Porque la Neshama, vamos a volver hacia atrás, la Neshama es parte de un sistema, y ese sistema se conoce el sistema de los aspectos masculinos y femeninos dentro de la creación. En este caso, la Hayá, que es Hokma, se considera masculino, y Binah, que es la He, la Neshama, se considera femenino. Y la palabra Yona, que significa paloma, es simplemente porque se utiliza el lenguaje de las ramas. Las palomas son aves que cuando se unen, se mantienen con la misma pareja hasta que mueren. Y de eso mismo se trata aquí. La Neshama siempre está conectada a lo infinito, nunca se separa del infinito. Pero en este caso tiene también que ayudar los niveles de abajo, tiene que sostener esos niveles, tiene que darle a esos niveles para poder sostener entonces los otros niveles masculinos y femeninos que están más abajo, que son Serampin y Mahul, ¿verdad? Pero en realidad lo que vamos a ver es que Yona significa simplemente en nosotros, que nosotros, por más que tratemos de escaparnos del Creador, siempre estamos conectados a Él, por más lejos que vayamos, ¿ok? Nínive significa los placeres corporales en este mundo, en Olam Hasé, y los vicios. En otras palabras, la vida terrestre como la tenemos, ¿ok? Ahora, el barco que estamos hablando, donde él se montó, es el cuerpo con su neshama. Ese abrazo de ilusión y placer artificial y escapatoria, ¿verdad? Un escape. So, el barco es nuestro cuerpo, donde la neshama entra y se pierden los placeres del mundo como tal, que vamos a ver después qué es el significado. Entonces la tormenta a la cual estamos hablando ahora son las circunstancias en la vida que amenazan la sobrevivencia, la supervivencia del cuerpo. ¿Okay? ¿Qué pasa? Jonás cae en un sueño. Ese sueño es un estado de negación del caos en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, venimos al mundo, tenemos una misión espiritual y lo que queremos es estar perdidos en el mundo de los placeres, en el mundo de material, de una forma que ignoramos el dolor en el mundo y el juicio en el mundo. Por ejemplo, hay personas que en el día de hoy, ¿verdad? Pero sin juzgar, pero es lo que pasa en todo momento. En el día de hoy quizás hay personas que están en un lugar celebrando algo y tomando alcohol y teniendo un buen tiempo o viendo un juego de fútbol, lo que sea. Y eso no está mal, tener placeres en el mundo y disfrutar del mundo. El problema es cuando se convierte en algo que es de una forma, vamos a decirlo así, en donde uno trata de cubrir no solamente la misión, la responsabilidad que uno tiene en el mundo, de dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos, y queremos de alguna forma como que no nos importa lo que pase alrededor de nosotros, siempre y cuando nosotros estemos bien, ¿verdad? Y es una forma de tapar el sol con la mano, ¿verdad? Como dicen, tapas el sol con la mano para no ver el sol, pero el sol te está quemando el cuerpo entero. Puedes negar que el sol existe porque tú lo tapaste con la mano, pero no puedes negar que te estás quemando. Y eso es lo que pasa en este momento a Neshama, y eso es lo que Jonás quiere hacer, ¿verdad? Ahora,
En el barco hay un capitán y ese capitán del barco es la buena inclinación. Nosotros tenemos una mala inclinación, que es lo que se conoce como el satán, ¿verdad? El egoísmo. Y está la buena inclinación. En este caso, el capitán del barco es la buena inclinación. Y aquí no traducí eso, pero overboard significa cuando lo tiran, ¿verdad? Fuera del barco, uh, que lo arrojan fuera del barco, significa depresión espiritual o suicidio del yo. Suicidio del yo significa cuando la persona básicamente cae en un estado que en la Cábala se conoce como el abismo. El abismo. En ese abismo espiritual es donde la persona encuentra su misión espiritual. Y de eso, esa palabra nada más del abismo, que se conoce como Tehum, como tal, esa palabra nada más requiere una clase entera como tal para entenderlo, ¿ok? Pero nada más ténganlo ahí en ese concepto como el abismo, la oscuridad interna en nosotros, vamos a decirlo así, en ese momento, en donde estamos muertos espiritualmente. Y después vamos a ver la oración que hace Jonás para poder reencarnar de nuevo, vamos a decirlo así, en su yo. Entonces, levantaron a Jonás y lo arrojan al mar, y el mar detuvo su furor mientras estaba al mar un gran pez se traga a Jonás, en donde permaneció por 3 días, ¿verdad? Ese pez se conoce como daga, ¿verdad? Pero cuando lo arrojan, ¿dónde primero va a caer? En las aguas. Las aguas son de misericordia. Pero las aguas, al igual que en el tiempo de Noé, no solamente son misericordia, también se pueden convertir en aguas de juicio. ¿Ok? Que son para corregir. ¿Ok? Vamos a tener entonces el pez, daga. Daga no solamente significa pez, sino que también significa ansiedad. El hombre se vuelve como un animal a merced de las leyes naturales. En otras palabras, es una muerte espiritual. Una muerte espiritual significa la persona, como dije al principio, que no está conectada con la Neshama, es como si fuera un animal en el desierto, un animal salvaje. Después vamos a ver que en ese estado Jonás clama a Dios. En otras palabras, el alma alcanza el nivel más bajo que existe en ese abismo personal. Entonces, lo que pasa es que Jonás asume la misión divina y empieza entonces a ir a la capital asiria y causar una transformación moral en los corazones del pueblo. Pero para lograr eso, él tuvo que hacer lo que se llama teshuvah, arrepentimiento. Cuando él hace eso, que clama desde el nivel más bajo, desde el nivel del infierno personal en el que se encontraba, el pez lo escupe, significa que el hombre abandona los vicios y la lujuria, o sea, empieza a ver la realidad de su misión, se conecta con la Neshama, hace teshuvah, el alma aprende a ser similar al Creador y a hacer bien en el mundo para hacer este mundo mejor. Y la tierra seca, donde fue escupido, ¿verdad?, por el pez, es el Gan Eden. Gan Eden es el jardín del Edén o el nivel alto dentro de nosotros que se conocería como el mundo espiritual o el mundo de Atzilut, el mundo de la corrección. Ahora, pero cuando Jonás llega a Nínive, ¿verdad?, que por fin acepta, hace teshuvah y llega a Nínive y por fin logra que las personas en Nínive logren ese nivel de teshuvah, de arrepentimiento, descubre que Dios había aceptado ese arrepentimiento de la población y decide no destruir la ciudad. Entonces Jonás, en vez de alegrarse de que hizo el mundo mejor, se entristece. Entonces, ahí es donde el Creador viene a demostrarle a Jonás de una manera bien creativa, bien simbólica, bien poética, el error que él está cometiendo de sentirse triste porque el Creador está siendo misericordioso. Y básicamente de eso se trata el libro de Jonás. Le huye al Creador,
llega al nivel más bajo espiritual que existe, ¿verdad? Que es el nivel de estar dentro de un pez, hace teshuvah, el pez lo escupe a la tierra seca, y si vamos a mirar bien en medio del desierto de alguna forma, y de ahí entonces logra influir la gente de Nínive, la gente se arrepiente, el creador los perdona, y Jonás no le gustó la situación. Él quería que hubiera juicio. Y el creador entonces le empieza a demostrar a Jonás, no, y esta es la razón por lo que es. ¿Qué pasa? ¿Cómo esto es importante para nosotros como tal? Es que cuando a veces nosotros uh, logramos influir a alguna gente, y ahí es donde se trata el juicio, la Neshama se conecta a nuestros niveles inferiores, pero la Neshama, vamos a decirlo así, a veces decimos que es que la Neshama está confundida, pero no es que la Neshama está confundida, es que los niveles bajos siempre están confundidos, porque los niveles bajos lo que quieren es corregirse. Los niveles bajos se corrigen, pero a la misma vez están dentro del juicio. Entonces, si se corrigen, o vamos a decirlo de esta forma, cuando uno corrige el egoísmo como tal, siempre hay una semilla de discordia dentro de nosotros que se conoce como, si ven el libro de Éxodo, son como la multitud que se liga con Israel y forman el becerro de Israel, que trata de romperlo todo. Entonces, en este caso, el creador trata de demostrar de que esto no es necesario, de seguir rompiendo el sistema. El sistema está diseñado para que se corrija. Si se corrige el sistema, a veces nosotros tenemos la misión de corregir el sistema, y cuando el sistema se corrige, pero yo esperaba que pasara algo más drástico, yo esperaba que los cielos se abrieran y bajaran ángeles, ¿qué pasó? Y de esa forma no es que funciona el creador. O un ejemplo, eh, para dar un ejemplo más, tenía un maestro de Kabbalah que decía, y es la verdad, él decía que los profetas escribieron las profecías no para que se cumplieran, era para que no se cumplan. El problema es que nosotros leemos los profetas, y cuando leímos los profetas, lo que hacemos es que queremos que se cumplan esas profecías. Se va a cumplir, se va a cumplir. ¿Por qué queremos que el mundo se acabe? ¿Por qué queremos que el mundo termine en guerra? Estamos atrayendo eso cuando en realidad es lo que tenemos que evitar. Entonces, suponiendo que el mundo está mejor, siempre buscamos la forma de decir, esta es la última generación, esta es la última generación. Puede ser la última generación, pero no tiene que ser una generación que esté sufriendo por el juicio. Puede ser una generación que esté disfrutando de la misericordia del Creador, y por fin lleguemos a la era mesiánica más rápido de lo que tenemos que hacerlo, de una forma misericordiosa en vez de una forma de juicio. Y es la diferencia de muchos de nosotros con la gente que son espirituales. Y eso es lo que le pasaba a Jonás. Jonás, Dios me dijo que iba a traer juicio a esta gente se arrepintió de todo, pero ¿dónde está el juicio? Ellos tienen que pagar lo que hicieron como quiera. ¿Por qué no pagaron? Porque no se trata de pagar, se trata de corregir. Ellos pagaron con el arrepentimiento, de vestirse de cenizas y cosas así, ¿ok? Incluyendo el rey. El rey como tal significa el nivel más alto del egoísmo. Incluyendo eso se corrigió también, ¿ok? ¿Por qué se lee el libro de Jonás en Yom Kippur? Tiene relevancia en el sentido de que los elementos que están aquí son, y en la historia, son cosas que, además de que no se tienen que tomar literalmente como que esto pasó de una forma histórica, son elementos que se interpretan psicológica y espiritualmente, ¿ok? Eso tiene que ver con lo que pasa en nuestra mente y lo que pasa en nuestro estado espiritual. Cada detalle de esta historia tiene una representación alegórica, pero también tiene una representación metafórica, donde simboliza que lo que ocurre
dentro de esta historia es algo que está ocurriendo constantemente dentro de nuestro corazón humano. Los sabios, los rabinos, los cabalistas de hace 3000 años han decodificado todos estos códigos para nosotros, ¿verdad? En las historias de la Torá, incluyendo este libro de Jonás, para que en esta generación en donde nos encontramos hoy en día, empecemos a aprender de estos códigos sin la necesidad de estar físicamente a los pies de un maestro. Ya en estos tiempos no es un grupo en específico, una élite, vamos a decirlo así, en específico que va a estudiar esto, es la humanidad entera tiene que estudiar estos códigos. ¿Qué pasa? Muchas veces vamos a encontrar que las personas escuchan la palabra Kabbalah y le dan el significado que lamentablemente tiene mucha gente allá afuera, de que no solamente es como un culto, sino que también tiene que ver con magias y cosas así. Y el problema es que mucha gente ha utilizado la palabra Kabbalah de forma errónea o la ha adoptado para hacer cosas que no tienen nada que ver con la Kabbalah como tal. Y por eso muchas veces cuando